Hola, en este video vamos a resolver los exámenes de primer parcial y el examen de segundo parcial. Vamos a empezar con la teoría de uno de los exámenes, que solamente es completar la frase, y nos dice que si la energía de la oscilación es transmitida de una partícula a otra, entonces se da origen a un movimiento ondulatorio. La segunda parte dice: para que un cuerpo u objeto emita sonido debe producirse algún tipo de onda que se propague en un medio elástico como el aire o el agua. La tercera parte dice: cuando una onda sonora se propaga y choca con un obstáculo, cambia de dirección y sentido. Este fenómeno se denomina refracción. La difracción es el cambio de dirección de los rayos de luz que ocurre tras pasar estos de un medio a otro, donde el haz de luz se propaga a distinta velocidad. Y por último, la primera parte del primer examen dice: el tener un sistema de referencia permite establecer la posición, velocidad y aceleración de un objeto o sistema físico a partir de un observador designado. Pasando con el segundo examen, nos dice: existen dos clases de onda en función al criterio de medio de propagación o propagación, unas mecánicas y otras electromagnéticas. En función al criterio de dirección de vibración podemos clasificar las ondas en longitudinales y transversales. Cuando una onda sonora se propaga y choca con un obstáculo, una parte se pierde y se dispersa en el obstáculo. Este fenómeno se denomina absorción. La reflexión no cambia la velocidad de la luz, ni su frecuencia, ni su longitud de onda. Y para finalizar esta parte, dice: la distancia es una magnitud escalar, mientras el desplazamiento es una magnitud vectorial. El segundo ejercicio de los exámenes de primer parcial nos dice que una onda de 20 Hz se propaga de manera que en un tercio de segundo recorre 40 milímetros. Dibuja el perfil espacial y temporal de dicha onda. En este caso, lo que yo realicé fue calcular la longitud de onda, la cual la fórmula es: la longitud de onda es igual a la velocidad por tiempo. Pero para esto, para calcular tiempo, que es el periodo, es igual a 1 sobre la frecuencia. Tenemos todos los datos, solo es necesario ponerlos en la fórmula y con eso. Entonces tenemos que t es igual a 1 sobre 20 segundos. Para calcular la velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Entonces tenemos el 0.4 metros, que es la amplitud, sobre t, que ya la habíamos calculado anteriormente. Entonces queda 0.40 metros sobre 1 sobre 20 segundos y nos da un total de 8 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos estos dos datos y simplemente ponemos la longitud de onda es igual a la multiplicación de los 8 metros sobre segundos por 1 sobre 20 segundos. Se nos van los segundos y nos quedan los metros. Esto nos da un total a 0.4 metros. Entonces, el dibujo de mi onda quedó de esta manera. Vamos a enfocar un poco más. Tenemos nuestro tiempo registrado ahí, que son los 0.3 segundos. Tenemos la longitud de onda, que son 0.4 metros, y nuestra amplitud, que es 0.4 metros. Nuestro eje acá está en los segundos, y eso sería para el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio tenemos ahora el mismo problema, pero con una frecuencia de 2 kHz y una amplitud de 4 milímetros. Cuando recorre la longitud de onda, cada ciclo se cumple en un tercio de segundo. Entonces tenemos, igual, para calcular t es 1 sobre la frecuencia, que es igual a 1 sobre 2 segundos. La velocidad es distancia sobre el tiempo y es igual a 0.4
metros sobre un medio de segundo. Y la velocidad nos da un total a 0.08 metros sobre segundo. Para calcular la longitud, lo mismo. La misma fórmula es longitud de onda es igual a velocidad por tiempo y es igual a 0.08 metros sobre segundo por un medio de segundo. La longitud da un total a 0.04 metros. Y el dibujo de nuestra onda, entonces queda que nuestra longitud es de 0.04 metros, nuestra amplitud de 40 milímetros y cada ciclo se cumple en un tercio de segundo. Para el tercer ejercicio, vamos a enfocar un poco mejor la cámara. Nos dice, una ambulancia se desplaza hacia un observador a razón de 80 km sobre hora, emitiendo una alerta de 200 Hz. ¿Cuál es la frecuencia que percibe el observador antes de que llegue la ambulancia y cuál es la frecuencia que percibe después de que la ambulancia ha pasado? Recordemos que la frecuencia aumenta cuando se acerca y cuando se aleja disminuye. Entonces, tenemos esta fórmula que dice que f', que es la frecuencia percibida, es igual a 1 sobre t', que esto es igual a la frecuencia sobre 1 menos la velocidad de la fuente sobre la velocidad del sonido, y todos esos datos los tenemos, que son la velocidad de la fuente es de 80 km sobre hora. Vamos a convertirlo a metros sobre segundo y nos da un total a 22.2 metros sobre segundo. La frecuencia de 200 Hz y la velocidad de sonido en el aire de 343 metros sobre segundo. Tenemos este diagrama donde tenemos el punto medio del observador y la velocidad de la fuente de 80 y del otro lado de otros 80. Entonces, dijimos que al acercarse aumenta la frecuencia, entonces va positivo, y cuando se aleja disminuye. Vamos a hacerlo negativo. Entonces tenemos antes, vamos a sustituir los datos en la fórmula como se muestra ahí, y tenemos 200 Hz entre 1 menos 80 km sobre hora entre 343 metros sobre segundo. En esta parte simplemente cambié los kilómetros sobre hora por metros sobre segundo y con ayuda de la calculadora nos da un total de 213.84 Hz. Y entonces, para después de que ya pasó, se hace el mismo procedimiento, únicamente ahí podemos observar que cambio, disculpen por el desenfoque, cambio los kilómetros sobre hora por metros sobre segundo y nos da un total de 187.84 Hz. Entonces ahí tenemos los dos valores para el primer examen. Para el segundo examen simplemente nos cambia la velocidad de la fuente a 90 km sobre hora, convertido a metros sobre segundo son 25, y la frecuencia de 300 Hz. Aplicando la misma fórmula y con el mismo diagrama, recordemos que antes es positiva la velocidad de la fuente y para después es negativa. Sustituimos los valores en la fórmula y antes de que pase la frecuencia percibida es de 323.58 Hz y después es 279.6195 Hz. Y estos son los dos valores para el segundo examen. Para el ejercicio de los espejos nos dice, un estudiante si se desplaza a la posición, un estudiante situado en la posición Q ubicada a 2 metros de un espejo cóncavo de foco F y distancia focal de 5 metros, si se desplaza a la posición P situada a 2 metros del espejo, ¿qué características tienen las imágenes del estudiante cuando está en P y en Q? Bueno, conocemos que tenemos un focal y el estudiante está situado en el Q. Vamos a trazar una línea paralela al espejo y de ahí ese se va a reflejar pasando por el foco hasta un punto. De ahí mismo
vamos a trazar una del objeto, pasando por el foco al espejo y de ahí mismo una paralela, y donde se crucen esas es la característica que nos va a dar. Como podemos observar, es una real, invertida y de mayor tamaño cuando está en Q. Y ahora, cuando está en P, es pasando entre el espejo y el foco. Entonces, si nosotros trazáramos una línea del foco al espejo pasando por el objeto, choca. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La línea del foco choca y se refleja a la parte derecha del espejo. Aquí tenemos esa línea. Y trazándola paralela al eje, chocando con el espejo y prolongando la línea hacia el foco, las dos líneas se intersectan atrás del espejo, como lo podemos observar ahí. Entonces ponemos la paralela al espejo, se refleja, entonces chocan del lado derecho y sale del otro lado. Entonces tenemos que en la posición P es una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño. Como ejercicio del primer parcial, dice que esto representa un rayo de luz que incide sobre una interfase entre un medio X con índice de refracción 2 y un medio Y con índice de refracción de 5. Para el segundo examen es de 1.5 en Y. Entonces, ¿cuál es la opción que representa mejor el camino del haz? Entonces, de este lado tenemos un medio. El rayo de luz incide en este medio, pero al cambiar de medio sabemos que la refracción es cuando una onda sonora se propaga y choca con un obstáculo. Este cambia de dirección y sentido. Entonces, cuando cambia a este medio, va a cambiar de sentido. Entonces tenemos tres opciones. En el examen 1, el índice en X es mayor que en Y. Entonces concluí que el punto donde mejor representa el camino del haz sería el punto Q. Y para el segundo, el índice en X es menor que en Y. Entonces, el camino que mejor lo representa es este, que es el S. Y estas serían las respuestas para ese ejercicio. Para el segundo parcial nos dice, calcula la masa del brazo de la persona y de acuerdo a la masa calculada obtiene el valor de T y F según la figura. Para hacer estos cálculos y resolver este problema, nos basamos en el libro de Física Médica y Biológica de Guillermo Mico. Ahí obtuvimos la fórmula para calcular la fuerza que es aplicada en esta flecha, en este punto que baja, y la masa. Entonces, para calcular la masa, pusimos que MW es igual a 3 kilogramos por 0.9 metros y 0.1 metros, que son los datos que obtenemos en la figura o en el diagrama que nos otorgó el profesor en el examen. Entonces, al sustituir en esta fórmula tenemos que MW es igual a 27 kilogramos. Esa es nuestra masa. Y la fuerza es W es igual a la masa por 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Esto es la gravedad. Entonces tenemos una fuerza de 265 newtons, que es la que tenemos marcada acá. Para el punto B, dice calcular las componentes en X y Y de T y F. Para solucionar esto, vamos a utilizar esta famosa técnica que es el de SOHCAHTOA. Y para la T, entonces tenemos el triángulo rectángulo, donde tenemos el ángulo de 17 grados
el lado T y el lado TY. Entonces tenemos que el seno de 17 grados es igual a TY sobre T. Es decir, o por lo tanto, es que TY es igual a T por seno de 17 grados. TX lo vamos a tomar como T por los 15 centímetros, como lo habíamos marcado en el triángulo rectángulo. Para el cálculo de F tenemos nuevamente nuestro triángulo rectángulo con un ángulo de 90 y el de 17 grados. El lado F y TX lo vamos a manejar como los 28 centímetros. Recordemos que estos datos los sacamos del primer diagrama, donde tenemos las medidas. Entonces esto quedaría como el seno de 17 grados, nuevamente, es igual a FY sobre F. Por lo tanto, FY es igual a F por seno de 17 grados. Y recordemos que nuestra FX es igual a F por 28. El paso C, que sigue siendo para calcular el mismo B, es la sumatoria de Fx y la sumatoria de Fy. Esto lo realizamos de la siguiente manera. La sumatoria de Fx es igual a F por D. Y esto lo vamos a igualar siempre a 0. Fx es igual a menos 15 más F por 28. Es decir, F es igual a 28 sobre menos 15. Esto lo hicimos, modificando la fórmula de la sumatoria. Entonces, empezamos con la sumatoria de Fy. Es igual a T por seno de 17 grados menos F por seno de 17 grados menos 265 newtons. Esto lo igualamos a 0. Hacemos el procedimiento de sustitución y modificación de la fórmula y despejes. Pasamos la fuerza ejercida al otro lado y entonces tenemos T por seno de 17 grados menos F por seno de 17 grados es igual a 265 newtons. Ya pasó positivo. Y ahora vamos a seguir con el procedimiento de despejes y tenemos que T es igual a 265 newtons más F por el seno de 17 grados sobre el seno de 17 grados. Tenemos nuevamente 265 newtons más menos 1.8 seno de 17 grados sobre el seno de 17 grados. Y tenemos el valor de TY, que es igual a 905 newtons. Y para calcular FY, entonces tenemos la sumatoria prima de TY es igual al T por el seno de 17 grados menos F por el seno de 17 grados menos 265 newtons igualando a 0. Despejamos otra vez, pasamos los newtons, igualamos la fórmula a los newtons, pasa positivo, entonces abajo otra vez despejamos F. Recordemos que ya estamos con F. Entonces F es igual a 265 newtons menos T por seno de 17 grados sobre menos 17, el seno de 17 grados. Fy queda como 265 newtons menos 905 newtons, que es el que calculamos anteriormente, por el seno de 17 grados sobre menos seno de 17 grados. Fy nos da un total de menos 1.38 newtons. Estos TY y FY los vamos a utilizar en base al teorema de Pitágoras, que es el último paso que realicé, que es para calcular F y T. Para F, entonces, aplicamos 15. Recordemos que anteriormente habíamos utilizado esos datos que estaban en nuestro triángulo rectángulo, que era el TX. Entonces es la raíz de 15 al cuadrado más 905 al cuadrado. Esto nos da un total de 906 newtons. Y para calcular T es la raíz cuadrada de 28 al cuadrado más menos 1.38 al cuadrado. Y es igual a 29 newtons.
Estas serían las respuestas para el punto A y punto B.